Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estoy con Guillermo Salazar Jiménez, un hombre de la educación en Colombia, un hombre que revolucionó, por decirlo de alguna manera, la educación en Colombia. Y ahora ha escrito un libro maravilloso que se llama Los Procesos. Este libro hace parte incluso de anotaciones de su propia vida, que tuvo momentos trágicos y momentos felices. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo me le va? Un placer, Miguel Ángel. Gracias por esas palabras tan especiales y me encanta poder estar atendiendo tus... Usted es un hombre de la educación. Estuvo trabajando casi todo el tiempo para la educación en Colombia. Cierto, y que desde la escuela primaria he seguido el tránsito por la formación pedagógica. Estudié en la escuela anexa de Manizales, pasé a la normal superior, luego a la Universidad del Quindío a estudiar pedagogía, luego posgrado en la Universidad del Valle y finalmente terminé con un otro posgrado en el Instituto Internacional de Planificación de la Educación con sede París, Francia. Entonces no solamente me he formado académicamente, sino que en mi tránsito por el ejercicio profesional, pues he logrado conocer la realidad educativa y luchar por ella. Y en ese trabajo usted le ha ayudado a las universidades, Universidad del Valle, Universidad del Quindío, al Ministerio de Educación, a que se mejore la educación en el país. En la medida de mis posibilidades y afortunadamente tuve la fortuna, digámoslo así, repetidamente, que avanzar en un proyecto de investigación connatural con el ejercicio docente y que tuvimos apoyo no solamente de las universidades, en este caso de la Universidad del Valle, sino de recursos externos que permitieron tener una infraestructura financiera para adelantar proyectos de trabajo educativo con comunidades rurales y con barriadas pobres de las ciudades. Usted tuvo un accidente de tránsito precisamente en una vía del Valle del Cauca. Eh, y eso prácticamente generó en su vida una transformación, un cambio. Es verdad, este accidente muy grave, por cierto, ocurrió bajando al río Dagua. En ese entonces yo era coordinador del equipo encargado de diseñar el proyecto educativo de Buenaventura. Y en ese accidente íbamos dos profesores, dos estudiantes de Univalle. Los dos estudiantes murieron en compañía de 10 más, o sea, 12 muertos y 12 quedamos maltrechos. Este accidente eh, dividió mi vida en dos, hasta el día del accidente y después del accidente, porque producto del accidente no pude volver a trabajar en zonas rurales, se me impedía, pues por efectos de los traumas sufridos, se me impedía ya volver a las zonas rurales, pero seguí en zonas urbanas de municipios pobres del Valle y de otros municipios de Colombia y también de otros municipios de países fundamentalmente centroamericanos. Y a partir del accidente nace este libro, Los Procesos. Sí, inicialmente en mi recuperación, que duró un año de incapacidad, solicité un cuaderno y los primeros trazos del recuerdo del accidente fueron escritos con mucha rabia, con ira, como no, como pensando no tanto en la justicia, en el valor ético y moral de la justicia, sino como venganza. Y en la medida en que releía lo que escribía el recuerdo del accidente, que lo devolví al vivir en los recuerdos toda mi vida de trabajo, de formación pedagógica y de trabajo educativo, pues apareció allí en esos escritos como con esa contundencia. Entonces el lenguaje eh, lo, se envolvió dentro de esa
idea de venganza, de vengarme por la empresa irresponsable, y entonces lo guardé por mucho tiempo, más o menos unos 10 años, entre revisión y volver a mirar, abandonarlo, y quedó esos escritos como como un desahogo de lo que viví y de lo que me, me ofendió saber que la empresa transportadora no cubrió, eh, digamos, el amparo que los tiquetes cuando uno lo compra le dicen. Pero ¿usted por qué le puso a este libro Los Procesos? ¿Por qué el titular? Bueno, los procesos, porque dentro de la historia que se conjuga una historia de vida ligada a la formación y el trabajo educativo, lo fui integrando con las experiencias vividas. Entonces allí se relata toda esa etapa que viví entre el día en que nací y el día del accidente. O sea, fueron 50 años que pasaron pues de mi vida y que yo ahí recuento. Entonces, obviamente, aparecen diferentes procesos, un proceso histórico, aparece un proceso de formación educativa, un proceso ligado a la familia y un proceso judicial que resulta, digamos, de la demanda contra la empresa promotora del accidente. Pero esos 4 procesos que son identificados claramente el que la persona encargada de hacer el prólogo del libro eh, los identifica muy acertadamente, y eh, yo creo que hay otros procesos ahí que el lector podrá encontrar. Bueno, además de eso, tiene un sentido filosófico muy kafkiano, que viene del proceso de Kafka, puesto que el proceso judicial motivado por el accidente y mi demanda duró 27 años para poder el Consejo de Estado dictaminar sentencia, y entonces todo ese proceso entre el juzgado y por los distintos estrados judiciales demoró 27 años, lo cual implicó que, muy ligado al, al, al libro de Kafka, entonces los procesos que hay, todos estos procesos que se intercalan. Entonces, esperar y esperar la justicia durante 27 años me llevó a pensar en que el título de los procesos era muy pertinente. Pero también aquí hay un contexto político y social del momento. Es cierto, eh, porque las 5 décadas, que es el tiempo en el cual transcurre la novela, pues vivió acompañado de todos unos sucesos que transformaron la sociedad, el mundo y la sociedad, porque fue entre la década del 40 y más o menos antes del 2000. Entonces ahí podemos advertir el asesinato de Galán, perdón, de Gaitán, también el surgimiento, digámoslo, de las FARC, del ELN. Hubo transformaciones tecnológicas, entonces aparece, digamos, el Betamax, aparece el computador, los celulares, etcétera, y en la cultura también aparecen distingos de pintura distinta, la literatura cambia, aparece el realismo mágico y surge otras cosas, otros condicionantes, por ejemplo, el papel de la lucha de los estudiantes universitarios en la defensa de la universidad pública, de que se mejorara el servicio, la calidad de educación, que se mejorara el presupuesto para la universidad. Entonces aparece también el hipismo, el pelo largo de los hombres, el uso de jeans, la música rock. Es decir, usted hace una historia de su vida, del accidente, de todo el proceso que le tuvo que vivir, pero en el contexto social y político de la nación y del mundo. Sí. Además,
me afectó también a mí como afectó a toda la juventud de esa época y a la sociedad en general, particularmente de Colombia, porque aparece eh, eh, los narcotraficantes, aparece el paramilitarismo, y entonces todo ese fenómeno que permeó la sociedad y obviamente a la educación, entonces yo lo entendí muy bien al producto de mi trabajo con las comunidades rurales y los muchachos de las barriadas pobres de las ciudades como Cali, donde trabajamos en Agua Blanca, trabajamos en Siloé, trabajamos en, en algunas galerías como Santa Elena, tratando de organizar y de ayudar a través de la educación una organización comunitaria que permitiera entender el problema colombiano a través de eh, trabajar sobre la base de la educación. Guillermo, este es un libro documental, es un documento histórico, es un libro histórico, pero se lee como una novela. Sí, sí, eso es muy importante aclararlo y gracias por esa nota, Miguel Ángel. Resulta que el libro tiene muchos documentos e información cuantitativa y estadística que, que hacen real la historia, pero al novelarse pues entra a jugar un papel importante la ficción. Entonces hay personajes ahí creados a propósito, muy ligados, digamos, a mi vida y que se empapan de esa realidad y como protagonistas de la novela se forman en seres que piensan la realidad y en términos de la justicia la demandan, la denuncian, la injusticia en este caso. Entonces, al tiempo esos mismos personajes ya en ficción luchan porque la justicia se haga realidad contra las víctimas, y pues ahí ya entra a jugar un papel importante, digamos, la universalidad del concepto vivido a través de la novela. Sí, ¿dónde encuentra uno el libro, los procesos? ¿Usted ya hizo el lanzamiento, va a hacer el lanzamiento? No, se va a hacer aquí en Armenia, se va a hacer en la Casa Total del Libro, y el 15 de mayo se va a hacer en el Museo Quimbaya. En esos sitios se va a hacer la presentación del libro y pues en tu compañía obviamente, y están ahora en 2 librerías por ahora en Armenia, que está en la librería de La Mancha y en la librería Libélula. Libélula y de La Mancha. Pues muy bien, muchas gracias Guillermo. Los invito a que consigan este libro, Los procesos de Guillermo Salazar Jiménez, una extraordinaria novela que es documental y es histórica sobre 50 años, donde la vida transcurre en Colombia entre la violencia partidista, entre el narcotráfico, entre el paramilitarismo y entre lo que el autor llama como los procesos, que son parte del sistema jurídico colombiano que no arranca.